siguiente tema, que es la introducción de aspectos legales en seguros, presentado por el ingeniero Marcelo Lascano, capacitador aprobado del IPBF. Es un profesional con alta experiencia en finanzas, seguros y educación. Tiene títulos y certificaciones de universidades como la de Miami y Shandong, China. Ha ocupado cargos como director financiero en Panamá y gerente en seguros en Ecuador. Ha sido investigador y profesor en China y Ecuador. Habla español, inglés y chino. Con conocimientos de portugués, ha trabajado con instituciones como el Banco de Desarrollo de China y ha sido CEO de Amedec. Domina herramientas como Stata y Tableau. Bienvenido, ingeniero. Por favor, puede seguir con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Katy. Tengo la gentileza, Ismael, te estoy pasando la presentación para que la puedas compartir un minutito nada más. Les comento, mientras tanto, a los asistentes que esta capacitación va a tener la extensión de aproximadamente una hora, que para acceder a la certificación vamos a subir un examen en línea, el cual estará disponible el día sábado. Les haremos llegar el link correspondiente con el que ustedes podrán rendir el examen pertinente. Es un examen, no es nada muy complicado, no se vayan a asustar. Eh, pero que va a dar una fe de que efectivamente esta capacitación ha cumplido con su objetivo, que es el de brindarles las herramientas necesarias para entender las bases legales de la contratación de un seguro. Entonces, en este momento le estoy compartiendo a Ismael, que es nuestro técnico, la presentación para que nos ayude con la proyección. Como esta parte de este webinar de 2 días es una capacitación per se, entonces es necesario que sea más interactiva y por lo tanto que ustedes durante el desarrollo del contenido realicen las inquietudes que tienen. No vamos a esperar hasta el final para hacer una ronda de preguntas y respuestas porque al ser un proceso más de inducción de un tema, lo que esperamos es solventar las dudas mientras éstas se presentan. Entonces, en este momento, cuando usted tenga una inquietud, yo tengo habilitada la pantalla de los asistentes a este webinar. Por favor, colocan la mano, levantan la mano, hay un icono para levantar la mano que dice levantar la mano. Yo observo, activo el micrófono de ustedes y ustedes pueden intervenir tranquilamente. O también, si ustedes no quieren intervenir verbalmente, pueden escribir las preguntas en el casillero de Q y A o preguntas y respuestas, que yo también lo estoy observando y podemos de esa manera solventar las dudas en ese momento. Vuelvo y repito, no vamos a esperar hasta el final del taller para hacer la absolución de inquietudes, sino que las vamos a realizar durante el procedimiento. El IPBF me ha nombrado para este webinar el capacitador autorizado, entonces, como tal, estamos ejerciendo este proceso en este momento y iniciamos ahora mismo. Por favor, Ismael, vamos a la siguiente. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de este módulo? Vamos a conocer, tenemos 3 objetivos en este módulo. Conocer las nociones básicas del contrato de seguros. A veces uno piensa que de repente uno quisiera saber un poco más. Yo ya sé más o menos de qué se trata el seguro, pero quiero entender un poco más cómo funciona. Sin embargo, y se los digo con experiencia, el día de hoy mismo, hay temas que parecen muy básicos, pero que en realidad, al ser bien manejados y entendidos, son trascendentales en el momento de una contratación, de una cancelación, de un traspaso, de un cambio en la contratación del seguro. Entonces vamos a conocer las nociones básicas del contrato de seguros, vamos a comprender el contrato de seguros y vamos a conocer las clases de empresas aseguradoras. Continuamos, por favor. Primero, la definición y nociones básicas. ¿Qué es un riesgo? Bueno, el riesgo es la posibilidad de que un evento ocurra. Y hay 2 tipos de riesgo. Hay el riesgo puro y hay el riesgo especulativo. El riesgo puro es el que básicamente le permite el momento que uno asume un riesgo puro
básicamente uno está asumiendo que uno puede sufrir una pérdida o u obtener una ganancia desde el punto de vista financiero, ¿no? De ahí también existen los riesgos. Si de repente hay una persona que está encendiendo una fogata, existe un riesgo. Hay el riesgo de que esa persona cometa un error o ocurra un accidente y sufra quemaduras leves o graves. Digamos, quería prender más pronto la fogata y le echó gasolina, salpicó y causó un accidente grave. O también existe la probabilidad de que efectivamente la fogata se encienda y no haya ningún evento trascendental. Ese, por ejemplo, es un riesgo de accidentes. Uno sale a manejar su vehículo para llegar a su oficina y en el trayecto sufre un percance y el vehículo tiene un daño, ahí hay un riesgo de accidente. Si es que la persona fallece en el accidente, también hay un riesgo de muerte. Entonces, los riesgos entendidos desde el punto de vista de asegurador son los riesgos que una persona, en los que una persona está expuesta a sufrir una pérdida y podrían ser asegurables. Mientras que el riesgo especulativo, que es el que vemos en el casillerito verde claro, es en el que uno hace, entre comillas, una apuesta. Yo voy a invertir $100 en acciones de la favorita y aspiro a obtener una ganancia. Entonces yo estoy asumiendo un riesgo especulativo. ¿Ese tipo de riesgo especulativo es asegurable? Sí, también hay pólizas que son un poco más especializadas, pero que cubren riesgos especulativos. Ustedes, tal vez muchos de ustedes, o algunos no, habrán visto una película de Short Sale, me parece que es el nombre en inglés, en el que actúa este actor que también hace de Batman, Bateman me parece que es el apellido, en el que él básicamente le apuesta, entre comillas, a la caída, a la explosión, a la implosión de la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos en el 2008. Y él hace inversiones especulativas, asume un riesgo especulativo, esperando que esa burbuja inmobiliaria implosione y genere grandes ganancias hacia su fondo de inversión. Ese es en realidad, esos contratos en realidad con los que él asume este riesgo especulativo son contratos de seguros. Lo que él hizo fue comprar seguros contra los créditos que se estaban generando de forma inadecuada y que generaron esta burbuja inmobiliaria. Entonces, el riesgo especulativo también es asegurable y muchas veces, en este caso, por ejemplo, les invito a que en algún momento puedan ver esta película, no solamente que es una herramienta muy interesante para cubrirse ante una eventual pérdida, sino también puede ser utilizados para obtener una posible ganancia. Entonces, estas diferencias son muy importantes, ¿no? El riesgo especulativo y el riesgo puro. El riesgo especulativo es algo que yo estoy apuntándome a obtener una rentabilidad, mientras que el riesgo puro es yo tengo esta posibilidad de sufrir una pérdida. Los mecanismos frente al riesgo. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer frente a un riesgo? Bueno, tenemos dos posibilidades. La primera es la prevención. Si yo voy a conducir un vehículo, pues voy a tratar de hacerlo cuando esté descansado, cuando no tenga yo el inconveniente de repente no haber dormido bien, de repente se fue de fiesta y se pegó unos 2, 3 cócteles. Yo puedo evitar asumir un mayor riesgo de accidente si yo preveo. Si yo no quiero tener un alto índice de morosidad en mi cartera, entonces puedo prever ese riesgo, colocar mejor la cartera y adicionalmente tomar seguros que me ayuden a cubrir los créditos en mora, bajo mecanismos que también se pueden diseñar. El mundo de seguros y las empresas de seguros son una industria muy amplia y están involucrados en cualquier tipo de emprendimiento humano. Y viene el otro aspecto de cómo afrontar un riesgo, que es la previsión. Entonces, la previsión básicamente viene ya en cuanto a afrontar las consecuencias. Yo, evidentemente, y como todos los seres humanos, en algún momento estaré enfermo. Y el momento que yo esté enfermo, si tuve la previsión de contratar un seguro de salud, pues podré afrontarlo. Entonces yo podré afrontar las consecuencias de una enfermedad si contraté adecuadamente un seguro de salud. Esa es una previsión. De la misma manera, lamentablemente todos vamos a fallecer. No podemos prevenir nuestra muerte. Es imposible.
Pero lo que sí podemos es tener la previsión de contratar una póliza de vida para que en caso de fallecimiento, nuestros seres queridos, nuestra familia, las obligaciones financieras que quedan, sean cubiertas. Por ejemplo, los seguros de desgravamen. Entonces, que son obligatorios en las instituciones financieras. Inclusive hoy en día las cajas de ahorro también tienen que tomarlas. ¿Qué sucede en este caso? Si yo accedo a un crédito y tomo un seguro de desgravamen, cuando fallezca, si es que fallezco en el periodo o en el lapso de mi crédito, esa deuda será cubierta. Muy importante aquí, por ejemplo, en los créditos es obligatorio tener un seguro de desgravamen, pero no en las tarjetas de crédito. Y ahí hay un tema muy importante. Hay muchísimas personas en el Ecuador, había un reportaje hace un par de días en el que hablaban de que no hay la inclusión financiera para cerca de 1,5 millones, 2 millones de ecuatorianos que son mayores de edad y están dentro de la población económicamente activa. Y uno de los primeros factores por los que estas personas no están incluidos financieramente en el sistema financiero, cooperativo o privado, es porque ellos han tenido una mala experiencia crediticia. Es decir, no son sujetos de crédito. Y dentro de este universo, el mayor componente son las deudas por tarjetas de crédito. Entonces ahí viene otro tema muy importante. Muchísimas personas están sobreendeudadas de tarjetas de crédito, más sin embargo nunca han contratado un seguro de desgravamen para su tarjeta de crédito, que a diferencia de los créditos normales, no es obligatorio. Ni tampoco han tomado un seguro, por ejemplo, para desempleo dentro de su tarjeta de crédito. Tampoco han tomado un seguro, por ejemplo, de incapacidad temporal dentro de su tarjeta de crédito. Todos factores que llegado un momento le impedirían cumplir con su obligación de cubrir los saldos pendientes de su tarjeta de crédito y que son la manera más fácil de arruinar la experiencia crediticia de una persona. Entonces, estas dos dimensiones son muy importantes. Cuando uno contrata un seguro, uno tiene que saber, o cuando uno está diseñando un seguro, yo soy una institución financiera y quiero diseñar un seguro para mis socios. ¿Qué tipo de seguro yo puedo diseñar? Uno que sirva para la prevención o uno que sirva para la previsión. Hoy nos vemos abocados o confrontados, por ejemplo, con las resoluciones. Vimos el día de ayer todas las empresas aliadas que tenemos relacionadas a temas de ciberseguridad y demás. Nos hablaban de los riesgos, ¿no? De sufrir una pérdida de una pérdida sujeto a un robo de la identidad o un ataque cibernético. Esta circunstancia, por ejemplo, nosotros estamos obligados como instituciones financieras del sector económico popular y solidario, y los bancos también, a cubrir en caso de que las seguridades cibernéticas hayan sido vulneradas, nuestras seguridades cibernéticas hayan sido vulneradas como entidades financieras. ¿Y qué podemos hacer ahí? Podemos prevenir, podemos obtener un seguro para prevenir una pérdida por este ámbito, o podemos obtener un seguro para provisionar este caso, las pérdidas causadas por este tipo de circunstancias. Ambas son factibles, pero ¿cuál es la que más me conviene? Por ejemplo, yo voy a contratar un seguro que en caso de que a un socio le roben la identidad, le vamos a cubrir hasta 1,000, 2,000, 3,000 dólares de consumos que no realizó, porque la opción yo preveo que va a suceder esto y contrato de esa manera, solicito, me diseñe el seguro de esa manera, cotizo de esa manera, contrato de esa manera, o igual tengo que pagarla, porque la ley establece claramente que las pérdidas que los socios sufren por vulnerabilidades realizadas a nuestros sistemas de seguridad, las tenemos que cubrir nosotros como instituciones financieras. Entonces, esto nos ayuda a pensar cuál es la mejor manera de generar una cobertura para nuestros socios. Continuemos, por favor, Ismael. Vamos a el seguro, que ya estamos entrando un poco en este tema con lo que hablaba anteriormente, como un mecanismo de cobertura, ¿no? Lo primero es que al nosotros pensar en coberturas, tenemos que encontrar las entidades especializadas. Uno piensa a veces en el Ecuador hay solamente como 28 compañías de seguros, pero hay casi 460 cooperativas, 1,500 cajas de ahorro, 40 bancos. Y hay sociedades financieras y o sea, hay muchísimas más entidades en la industria del crédito y muy poquitas entidades en la industria de seguros en el Ecuador. ¿Eso qué genera? Eso que genera que hay muchas empresas de seguros que se especializan.
Hay empresas de seguros que se especializan solo en campo petrolero. Hay empresas de seguros que se especializan solo en contratos públicos y no les interesa incursionar en otras áreas, porque los seguros, como comentábamos hace un momento, son industrias altamente especializadas. Entonces, una persona que es experta en asegurar barcos y aviones no tiene ni la más mínima idea de cómo, por ejemplo, estructurar una póliza de desgravamen. Y una persona que es experta en seguros masivos, financieros, de banca, cyber y demás, probablemente no tenga mayor conocimiento de cómo asegurar un pozo petrolero. Entonces, de ese pequeño universo de compañías de seguros que hay en el Ecuador, hay algunas que están especializadas en distintas áreas. Entonces, ahí es donde entra la necesidad, yo lo llamo, de un traductor. ¿Qué es el traductor? El traductor es el broker. Es el que tiene el conocimiento general de todas los 42 ramos de seguros que hay aprobados en el Ecuador, que no son todos los ramos que hay en el mundo, pero los que están aprobados en el Ecuador son 42, y esos 42 ramos los domina ¿para qué? Para que el en este caso la institución financiera que necesita contratar un seguro, pueda comentarle, informarle de sus necesidades y al mismo tiempo el broker pueda traducir esas necesidades en requerimientos técnicos hacia la compañía de seguros y viceversa. Cuando la compañía de seguros entrega una oferta técnica, el broker pueda traducir esa oferta técnica a términos que la institución entienda y acepte. Entonces, el contrato del seguro, pues, que es el primer tema aquí, tiene demasiadas, muchísimas especializaciones y uno tiene que tener el conocimiento necesario para poderlo contratar adecuadamente. Muchas veces nos han preguntado ya unos 4 años, 5 años tal vez en el tema del cooperativismo, que si se podría hacer algún tipo de autoseguro, es decir, un seguro en el que yo mismo me genere un fondo, porque me han dicho muchas veces, a ver, Marcelo, si yo recojo en primas $1 millón, es decir, yo cobro a los socios $1 millón por el concepto de seguro de desgravamen, pero apenas me han pagado en siniestros $100.000, eso quiere decir que hay una diferencia de 900.000, porque nosotros hemos recolectado en cobro de seguros de desgravamen 1 millón, pero apenas hemos pagado 10.000. Entonces, yo preferiría generarme un fondo y yo mismo cubrir los siniestros que se presenten. Perdón. En teoría, esto sería ideal, pero el punto es que el seguro está diseñado está diseñado para afrontar temas catastróficos. Entonces, si todos los bancos del Ecuador tuvieran permítame por favor, aquí hay una interrupción. Mil disculpas, algún celular quedó prendido por aquí, tuve que ir a apagarlo. Bueno, como les comentaba entonces, sería ideal, pero ¿qué hubiera pasado si todos hubiéramos tenido un autoseguro en la pandemia? No nos hubiera alcanzado todo el fondo que teníamos para cubrir. Y eso se hubiese convertido en la quiebra de muchas instituciones financieras, lo cual no se dio porque el riesgo se traspasó a los seguros. Y eso sí, efectivamente se tradujo en la quiebra de muchas compañías de seguros, pero las instituciones financieras sobrevivieron. Entonces, el autoseguro es una utopía interesante hasta cierto grado, pero la realidad es que no es sostenible en el tiempo. Entonces, siempre se necesita el tener este aparataje, esta industria adicional que es el seguro. Y ahí entra lo que es el principio de mutualidad. ¿Qué significa? Que una compañía de reaseguros, vamos estructurando un poco, la cooperativa contrata a un broker, el broker le ayuda a contratar una póliza de seguros con una compañía de seguros, pero esta compañía de seguros a su vez cede el riesgo a una empresa reaseguradora. Entonces la empresa reaseguradora tiene riesgos en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Colombia, en México, en España. Y de repente en Ecuador el nivel de delincuencia es tan alto que las instituciones financieras que tienen
agencias en zonas como Durán o de repente zonas como Esmeraldas, empiezan a tener una siniestralidad muy alta. Si la compañía de seguros ecuatoriana fuera la única que afrontara este riesgo, probablemente no podría sostenerlo. ¿Por qué? Porque su mercado es este. Entonces, si su mercado tiene un shock de estrés muy fuerte, un choque muy fuerte, entonces no va a poder sostener ese grado de siniestralidad con las primas que ha captado. Pero el reaseguro, en cambio, tiene distribuido el riesgo entre varios países y varias zonas, lo que le permite afrontar que si una zona específica entra en un tema de alta siniestralidad, lo van a poder afrontar sosteniéndose en las demás regiones. Entonces, este es el principio de mutualidad. Básicamente, el compartir el riesgo entre pares distribuidos en distintas zonas. Y estoy dando las explicaciones muy enfocado a los temas de cooperativismo para que podamos verlo de una aplicación más clara, ¿no? Y ahí entra la ley de los grandes números, que es justamente lo que acabamos de comentar. ¿Qué significa esto? Es muy distinto yo tener aseguradas 10 personas que yo tener aseguradas 10.000 personas. ¿Por qué? Porque si yo tengo aseguradas 10 personas y la tasa de mortalidad en el Ecuador es de 1 por 1.000 y resulta al año, en realidad está cerca del 9 por 1.000 en este momento, pero digamos que fuera del 1 por 1.000 y justo uno de los 10 que yo tengo asegurados llega a fallecer, la prima colectada por 10 personas durante un año no será suficiente. Digamos que vamos a hacer un grupo de 10 personas, vamos a colocar cada uno $100 mensuales, que es una prima muy alta. Vamos a colocar $100 mensuales cada uno, eso quiere decir que cada uno vamos a generar un fondo de $1.000 mensuales y vamos a decir que si uno de los 10 fallece, le vamos a dar una indemnización de $10.000, que es en cambio una cobertura muy bajita para una prima tan grande. Desgraciadamente, al cuarto o quinto mes fallece una persona del grupo, pero nosotros solo hemos colectado $6.000 y no hemos incurrido en ningún gasto, ¿no? O sea, esos 10.000, esos $1.000 mensuales se pusieron en una cuenta y nunca nadie los topó. No hay contadores, no hay gastos de administración, no hay nada, ¿no? Se quedaron ahí en este fondo en el que no se gasta nada y se mantiene el dinero. No tenemos los 10.000 para pagarle. Lamentablemente no los tenemos. Tendríamos 6.000 y nos quedaríamos sin nada. Y resulta que el octavo mes fallece otra persona. Y entonces a esa persona ya solo le tocan 2.000 porque fue lo que se alcanzó a cubrir en los siguientes 2 meses. Entonces, no es sostenible un seguro con un bajo volumen de personas. Se necesita la ley de los grandes números, se necesita generar volumen. Muchas veces nos han dicho, yo quisiera tener un seguro que cubra este tipo de riesgos a mis socios, pero lo quiero hacer voluntario. ¿Ya? Es decir, yo solamente lo voy a vender a quien quiera. ¿Qué es lo que inmediatamente va a suceder? Que no se puede obtener una prima competitiva. ¿Por qué? Porque un número reducido de personas no pueden sostener una siniestralidad. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que buscar? Es o un producto que ya exista, es decir, yo me acerco a mi broker de seguros y dice, vea, yo quiero un producto que ya exista, que esté en otras cooperativas, que esté en otros mercados, de tal manera que yo pueda sumarme a ese volumen para proteger a mis socios. Esa es la opción uno. O la opción dos es, dice, voy a diseñar el producto de tal manera que si no son todos, la mayoría de mis socios contraten y entonces entre todos los socios podamos sostener este producto no un año, sino 50 años. Y ahí viene la importancia económica y social del seguro. Conversábamos con una cooperativa amiga que tiene sus oficinas en Durán y hablábamos sobre el monto de siniestros pagados en los últimos 3 años en el sector. Y estábamos llegando a un monto aproximado de $2,500,000 cubiertos en siniestros por vida, o sea, por fallecimiento, eh, en la cooperativa de ellos en los últimos 3 años. ¿Qué quiere decir eso? Que si ellos no hubiesen tenido esta precaución de tener un seguro adicional al desgravamen, que les permita generar una indemnización adicional a sus socios en caso de fallecimiento del titular de la deuda, básicamente se hubieran cubierto los créditos en los casos cubiertos y eso hubiera sido todo. Pero al tener esta previsión de contratar un seguro adicional, lo que han logrado es inyectar en la economía local de Durán $2,500,000.
¿quién más lo hubiera podido hacer? Tendría que haber ido a una industria a colocarse en un sector muy riesgoso, de mucho peligro, muy poco estratégico, y cubrir 2,5 millones de dólares en salarios durante los últimos 3 años, que son casi 800.000 dólares al año. Es una empresa enorme, una que pueda pagar 800.000 dólares al año de salarios, pero además serían muchísimas las personas que recibirían eso. Entonces, las indemnizaciones de seguro tiene un impacto económico muy fuerte en nuestras áreas de influencia, y en nuestro círculo o nuestra área social de influencia con nuestros socios. El seguro tiene una importancia muy grande en la parte económica y social de nuestros socios, que en realidad son quienes al final del día nos permiten seguir en operación y mantener el crecimiento de las instituciones. Por favor, continuemos, Ismael. Hemos hablado muchísimo de la prima, ¿no? Entonces, ¿qué es la prima? Bueno, la prima, yo siempre decía, no es la hija de mi tía. La prima es el costo del seguro. Entonces, ¿cuánto me cuesta a mí adquirir un seguro? Eh, la prima siempre se expresa como tasa. Entonces uno dice, ¿cuál es la prima? Y te responden, la tasa es tanto. Entonces, ¿qué es la tasa? La tasa es igual que la tasa de interés. Es decir, yo voy al banco y digo, ¿cuál es la tasa de interés para un DPF? Me dicen 8%, 7%, lo que sea. Eh, Igual yo digo, quiero asegurar mi vehículo, ¿cuánto me cuesta asegurar mi vehículo? Y a uno le responden, ¿cuánto cuesta su vehículo? Uno le dice, 20.000 dólares. Y te van a responder, bueno, la tasa es 3%. Y entonces uno le dice, bueno, pero ¿cuánto me cuesta? Entonces, cuando uno va a contratar un seguro, lo que uno tiene que entender es que las primas están la mayor parte de las veces, a menos que ya pues le den el cálculo, le hagan la cotización, pero la mayor parte de las veces están definidas en tasas. Entonces la tasa es una tasa porcentual o una tasa por mil. Entonces, si a mí me dicen que la tasa del seguro vehicular es el 3% y mi vehículo vale 20.000 dólares, eso quiere decir que mi prima es el 3% de 20.000 dólares, es decir, 600 dólares. Y esa tasa es una tasa anual, es decir, lo que a mí me cuesta todo el año de cobertura. Entonces me acerco a preguntar, ¿cuánto cuesta el seguro de mi vehículo? Me dicen, la tasa es del 3%, el 3% de 20.000 son 600 dólares, entonces yo sé que el seguro vehicular mío me va a costar 600 dólares por el año. Es bastante fácil, ¿no? Y ahí viene lo que es la prima pura y la prima comercial. También hay este tema, ¿no? Nos dicen, bueno, queremos generar ingresos no operativos para la cooperativa, entonces nosotros queremos saber cuánto nos van a dar o qué nos van a dar como retorno a la cooperativa por contratar el seguro. Bueno, esa es justamente la diferencia entre la prima pura y la prima comercial, ¿no? La prima pura, estamos hablando de la prima pura de riesgo, es decir, cuánto efectivamente yo tengo que pagar para cubrir el riesgo. Y la prima comercial de repente es cuánto yo puedo cobrar para generar una diferencia entre lo que yo realmente tengo que pagar para cubrir el riesgo, para efectivamente contratar mi póliza, versus cuánto yo puedo cobrar. Y la diferencia se genera un fondo en el que uno puede darle pues libre uso. Puede decir, mire, yo quiero que me cotice y nosotros trabajamos de esa manera con primas de riesgo. Entonces tú decimos, mire, la prima de riesgo es 0,40 por mil, 0,30 por mil, lo que sea. Y de aquí para arriba es lo que usted desee como retorno. ¿Cómo se puede obtener ese retorno? Bueno, se puede obtener como una mensualidad, se puede obtener como una devolución en capacitaciones, una devolución en premios, ya ahí el límite es la imaginación, ¿no? Pero eso es muy importante. Ah, me olvidaba de comentarles. Michelle les va a hacer llegar el día de hoy, yo sé que todos ustedes han estado en contacto con Michelle para asistir a este seminario, un material de apoyo. Son más o menos unas 15 hojas o algo así en el que están desarrollados todos estos conceptos que estamos revisando ahora en detalle. Ahí van a poder encontrar, por ejemplo, el fundamento legal, que es el artículo 25 de la Ley General de Seguros, sobre qué es la prima y qué características debe tener. Adicionalmente a eso, la prima tiene que cumplir con criterios de homogeneidad, representatividad y correlación. Es decir, una prima no puede ser puesta al azar. Uno no puede llegar y decir, mire, yo quiero contratar un seguro de desgravamen
y sé que a la cooperativa allá abajito le están cobrando el 0,20 y yo quiero lo mismo. No, no se puede, porque a pesar de que hay que mantener una homogeneidad, es decir, no puede ser que el de allá pague 1,20 y yo pague 4. O sea, definitivamente hay algo ahí que tal vez algún factor que está generando esta diferencia tan grande, pero también tiene que ser representativa y correlativa, es decir, quién sabe la ya paga 0,20 porque no tiene siniestros, su base social es muy joven, la zona de influencia es una zona muy segura, versus la cooperativa de acá, que su base social en cambio es de mucha mayor edad, son personas que tienen muchísima más edad, su zona puede ser tan segura como la anterior, pero evidentemente a mayor edad promedio, mayor riesgo. Es lo mismo que si yo tengo un equipo de fútbol de cuarentones, que si tengo un equipo de fútbol de veinteañeros, obviamente quien tiene mayor riesgo de lesión pues son los cuarentones y por lo tanto un seguro de salud para mi equipo cuarentón me va a costar mucho más, a pesar que el de acá me cueste menos. Y eso significa entonces que tiene que haber una correlación entre lo que yo estoy asegurando y, lo que y la tasa de la prima, ¿no? Entonces, evidentemente, se necesita determinar la estructura clara, el perfil demográfico exacto de la base que yo quiero asegurar o a quien yo le quiero promover un seguro para determinar una prima adecuada y sobre todo sostenible, porque la idea es no que el seguro se venda 6 meses, nunca más se venda y de repente a nadie le pagaron tampoco ningún siniestro, no hubo tiempo de que alguien se siniestre. Entonces, la idea de un seguro es que sea sostenible, que dure, ojalá, 20 años, 100 años, 50 años, o sea, el tiempo necesario para que la gente efectivamente pueda realizar el beneficio que contrató. Vamos a la siguiente, por favor. Como les comenté, las definiciones legales las van a encontrar ustedes en el material de apoyo que les vamos a entregar o que ya les habrán entregado, no sé. Pero vamos a hablar un poquito sobre las características del contrato de seguro, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos cotizado, hemos definido, diseñado lo que queremos cubrir, hemos realizado las cotizaciones siguientes, nuestro broker nos ha ayudado pues a esta traducción entre lo que yo necesito, lo que la compañía de seguros necesita, cómo hacer match, diseñar las coberturas adecuadas. Entonces se nos va a presentar una oferta y esa oferta se puede convertir en un contrato si ya lo firmamos, me refiero, y ese contrato es la póliza del seguro. Entonces, ¿cuáles son las características de una póliza de seguros o cuáles son las características de un contrato de seguros? Bueno, las características básicas es que tiene que haber bilateralidad, es decir, tiene que haber dos partes, un asegurador y un asegurado. Ya vamos a ver luego que en la parte del asegurado se puede eso también diseccionar en varias partes, pero inicialmente vamos a entender que tiene que haber una parte que asume el riesgo y una parte que asume el pago de la prima. El segundo tema es que hay un tema, hay una característica de onerosidad. Yo pago la prima no esperando lucrar, porque ya si uno paga una prima para lucrar se convierte en un delito penal que es el dolo. Yo pago una prima esperando obtener un beneficio en caso de que a veces circunstancias suceda. Entonces, ¿para mí se convierte en un contrato oneroso? Sí, porque yo espero una indemnización, un pago, algo en caso de que esta circunstancia determinada en nuestro contrato suceda. Por el otro lado, la compañía de seguros también, porque la compañía de seguros en cambio espera que el monto recibido de prima sea superior al monto que pague indemnizaciones. Entonces, mientras la compañía de seguros tenga una idea de que esto va a pasar de esta manera, ellos también tienen una visión onerosa del contrato de seguros. Y ahí es donde de repente uno a veces tiene una perspectiva de todo lo que he pagado o todo lo que cobran y no se ha pagado nada. Pues sí, efectivamente puede pasar que el cálculo, el diseño del producto fue realizado de tal manera que el riesgo es muy bajito y la prima es muy alta, en el sentido de que lo que se ha colectado en prima ha sido muy superior, o sea, inmensamente superior a lo que efectivamente se ha pagado en reclamos. Cuando sucede eso, bueno, hay uno de dos escenarios. La una, cuando se diseña así a propósito, es decir, yo cooperativa me pongo de acuerdo con la compañía de seguros para emitir una póliza en la que la prima supere ampliamente a la siniestralidad porque yo aspiro a obtener un retorno sobre esa prima tan abultada. Y la segunda posibilidad es que efectivamente las circunstancias se han dado de tal manera que no ha habido mayor siniestralidad en una póliza contratada. No sé, de repente mañana aseguramos, no sé, se me ocurre Sangolquí y contra erupciones volcánicas y no erupciona el volcán. Entonces, siniestralidad cero.
pero evidentemente la prima superará la siniestralidad, hasta que un día erosione el volcán y cambiará la relación. Entonces ahí la siniestralidad será inmensamente grande versus a la prima captada, ¿no? La aleatoriedad, eso significa que yo no puedo contratar un seguro con una certeza. Es decir, yo no puedo vender un seguro para cobertura de cáncer a personas que están enfermas de cáncer. No me puedo ir yo a Solca y empezar a suscribir pólizas de seguro para coberturas de cáncer cuando efectivamente, eso ya no es un riesgo, es una certeza. Entonces, la aleatoriedad va atada mucho al concepto de riesgo. Es decir, vamos, no sabemos, pero sabemos que de repente de cada 1.000 personas, porque la tasa de mortalidad en Ecuador es de 9 sobre 1.000, 9 van a fallecer. Entonces, ¿cuáles 9 de las 1.000? No sabemos. Pero sabemos que hay una altísima probabilidad de que 9 de estas 1.000 fallezcan este año. Entonces, eso produce esta aleatoriedad que tiene que existir en un contrato de seguros. No puede ser dirigido, no puede ser que se establece que solamente vamos a pagar 9 primas, es decir, vamos a pagar 9 primas nada más porque solamente 9 van a fallecer este año. Pero como no sabemos cuáles 9, entonces sean cualquiera de los 9 que fallezcan de 1.000. Entonces no funciona así, ¿no? Tiene que ver este principio de aleatoriedad. Y la solemnidad versus la consensualidad es muy importante, ¿no? O sea, tiene que ser consensuado, pero el contrato de seguros es un contrato como cualquier otro y tiene que ser solemne, firmado, claro, específico, con términos detallados, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Los elementos esenciales del contrato del seguro. Bueno, tiene que haber un interés asegurable, es decir, tiene que haber algo que se pueda asegurar, ¿ya? ¿Puedo yo asegurar el vehículo? Yo veo que mi vecino maneja muy mal. Tiene un vehículo que muy pocas veces le da mantenimiento. Yo me doy cuenta que está bastante descuidado el vehículo. Y aparte, algunas veces lo he visto que viene manejando un poco mareado. Entonces, he decidido hacer un gran negocio y voy a asegurar el vehículo de mi vecino. De tal manera que cuando él se estrelle y ese vehículo quede inservible, me paguen a mí la indemnización del vehículo. Bueno, evidentemente eso no se puede dar. ¿Por qué? Porque no existe este concepto del interés asegurable. Es decir, yo no tengo interés asegurable sobre el vehículo de mi vecino porque no es mío, no está dentro de mi patrimonio, no me afecta a mí. Entonces, el interés asegurable es muy importante porque cuando vamos a asegurar algo, tenemos que nosotros tener efectivamente una exposición a un riesgo ahí que puede perjudicarnos, ¿no? Entonces, y esto lo vamos a desmenuzar un poquito más tarde, pero les anticipo, por ejemplo, por qué una cooperativa contrata el seguro de desgravamen, pero el asegurado es el socio, porque hay un interés asegurable. Fíjense, entonces ahí, a pesar de que la deuda no es de la cooperativa, el bien, el patrimonio del socio no es de la cooperativa, pero yo tengo un interés asegurable. ¿Y cuál es el interés asegurable? Que si este señor fallece o esta señora fallece, pues no va a haber quien me pague el crédito. Entonces se configura esto del de interés asegurable. Que haya un riesgo asegurable. Entonces, vuelvo y repito, existe el riesgo de que mi vecino el día de mañana se gane la... No, ese sería un riesgo especulativo. Mm, ya, caiga en las cataratas del Niágara mientras cruza el puente este de donde se ve las cataratas del Niágara hacia las cataratas y fallezca, ¿no? Pero el problema es que este señor no tiene visa canadiense, no tiene ni pasaporte y no vive en Canadá tampoco. Entonces, ¿cuál es el riesgo de que esta persona efectivamente resbale y caiga en las cataratas del Niágara? Ninguna, es cero. Entonces, eso, por ejemplo, es como para un poco controlar el tema de que una compañía de seguros no me puede vender cualquier cosa, no puede decir mañana te vendo una póliza que tiene un riesgo que no existe. O sea, tiene que haber, el que se asegura tiene que tener un interés sobre lo que va a asegurar y el que asegura, que es la compañía de seguros, tiene que efectivamente verificar que lo que está asegurando sea un riesgo posible. La prima, bueno, ya hablamos de que la prima es un elemento esencial del contrato, tiene que estar especificada, cómo se calcula, y también las contribuciones, hay el 3,5 que se entrega por ciento que se entrega a la super de bancos y el 0,5 que se entrega al Seguro Social y Campesino, y hay algunas pólizas como las de vehículos que también cargan IVA. En vida no se carga IVA. Tiene que haber la obligación condicional del asegurador que dice, bueno, en caso de que suceda esto, yo voy a pagar. Entonces tiene que estar claramente especificado qué es lo que puede suceder para que el asegurador esté obligado a pagar
por ese siniestro, a cubrir, a indemnizar, ¿ok? Y tiene que estar especificado cuáles son las excepciones, que son las exclusiones, es decir, yo en estos casos cubro y en estos casos no cubro. Por ejemplo, en nuestras pólizas de desgravamen, la muerte está cubierta, muerte por cualquier causa. Entonces, cuando dice qué tipo de muerte está cubierta, dice claramente por cualquier causa. Entonces uno se lleva la idea de que, bueno, efectivamente es por cualquier causa. Pero vas leyendo más abajo en las pólizas y dices, bueno, pero aquí dice que hay exclusiones. Entonces, ¿es o no es por cualquier causa? Entonces, las pólizas, casi todas, o todas mismo, tienen exclusiones. Y hay que leer esas exclusiones, porque a veces uno se queda en el título y dice, "Ah, no todo está cubierto, no". Y esa exclusión, una exclusión normal una exclusión, por ejemplo, que nosotros hemos removido de nuestras pólizas, porque es de interés nuestro, es muchísimas pólizas de desgravamen en las cooperativas tienen exclusión para policías y militares. Y a nosotros nos parecía un poco injusto porque los policías y militares más bien son como la base de la seguridad ciudadana. Entonces, ¿por qué les vas a excluir si un militar viene a tu cooperativa y te pide un crédito? Le vas a decir, mire, aquí estos policías graban. Pero si usted llega a fallecer defendiendo a la patria o a la ciudadanía, lamentablemente no va a estar cubierto. Entonces, nosotros, por ejemplo, quitamos esa exclusión, no están excluidos policías y militares. Sin embargo, hay que leer, evidentemente, las exclusiones siempre de las pólizas, ¿no? Normalmente una exclusión que no se quita de desgravamen es el tema de las condiciones preexistentes, lo que hablábamos hace un momentito. La persona ya tenía una enfermedad terminal y quiere asegurarse, Mechi toma un crédito y le dan el crédito y llega a fallecer, pues evidentemente es muy difícil obtener la cobertura. No es que no se ha dado, nosotros tenemos, muchos, tenemos en los últimos 3 años casi $350.000 en pagos comerciales, que son justamente estos casos en los que las exclusiones le impiden al beneficiario recibir la indemnización. Pero por relación comercial y todo se ha conseguido la cobertura. Pero inicialmente no se da porque esta persona ya estaba enferma. O sea, esta persona ya estaba enferma, toma un crédito, fallece, esa era una enfermedad terminal, no tiene la cobertura. Y dicen, bueno, pero aquí dice cobertura muerte por cualquier causa. Sí, pero también ahí están las exclusiones de que si fallece por una condición preexistente, pues no estaba cubierto. Hasta ahí, no sé si estoy yendo muy rápido, si estoy bien, pero por favor les recuerdo que si tienen preguntas, levanten la mano ahí y si no, den clic en el Q y ya. Vamos a la suma asegurada. Ese es un tema importantísimo en un contrato de seguros. Tiene que estar determinada cuánto le van a indemnizar y de qué manera. En caso de fallecimiento, se cubrirá el saldo de la deuda con intereses, sin intereses, con intereses de mora, sin intereses de mora. eh, la deuda en mora o la deuda normal, pues todo eso se tiene que determinar en la parte de la suma asegurada. ¿Cuánto nos van a cubrir? ¿En qué condiciones? Entonces, por ejemplo, nuestras pólizas, como comentábamos al principio de las posiciones del día de ayer, tienen una cobertura de hasta 12 meses en mora. Es decir, puede estar 12 meses en mora y podemos darle cobertura. Perdón. Mm. Y las causales de nulidad. ¿Qué anula un contrato de seguros? Bueno, hay muchas causales, entre otras, por ejemplo, la no suscripción del mismo. ¿Qué tal que yo contrato una póliza, firma mi gerente general, envío a la compañía de seguros y nunca me la devuelven firmada? No se firmó, es nula. ¿Qué tal que quien la firmó no es el representante legal, sino el gerente de operaciones? Y en los estatutos o la ley, esta persona no tiene la facultad de suscribir riesgos, es decir, de firmar pólizas. Es una causal de nulidad. Y esos detallitos a veces cuentan mucho. Nosotros hemos tenido casos en los que hemos salvado a cooperativas de tener contratos muy perjudiciales de seguros porque quien firmó la póliza no fue el representante legal. Entonces, es lo que les comentaba hace un momento. O sea, esto parecen temas muy leves, pero en realidad tienen muchísima importancia al momento de realizar contrataciones o cancelaciones, suscripciones y demás. Por favor, Ismael, vamos a la siguiente. Ok, vamos a entrar un poco en los contratos de seguros de personas y qué tienen de diferente los contratos de seguros de personas. Bueno, primero es que el interés asegurable es muy específico, tiene que afectar a la persona. No es un seguro para personas, es un seguro de vivienda.
De repente puede que si haya un incendio y la persona fallece, hay una indemnización por el fallecimiento de esa persona, pero no es la cobertura principal. La cobertura principal es el incendio de la vivienda. Entonces, ¿cuáles son los contratos de seguros personas que ponen a la persona como centro de la contratación o del riesgo asumido? Son los seguros de vida y los de gastos médicos. ¿Y qué es lo que se busca? Indemnizar. ¿Ya? No, no, a diferencia de un automóvil, que de repente si hay pérdida total te dan uno nuevo, si una persona fallece no te van a dar una nueva. Entonces, ¿qué es lo que es? Y también no se sabe exactamente, bueno, se debería tener la facultad o se debe tener la facultad de mantener o de tener claro el monto de la indemnización. Porque si el vehículo costaba $20,000, se siniestra, la póliza sí tenía cobertura de pérdida total. Y gracias a Dios, bien asesorado, el vehículo no tenía la cláusula de depreciación. Entonces la compañía de seguros básicamente dice, bueno, el vehículo costaba $20,000 y aquí está un cheque por la cobertura de 20,000 menos el deducible, que bueno, ya lo revisaremos en otro momento, pero es por $20,000. ¿Ya? Y compres uno nuevo. O por último, puede haber una cláusula que te restituya en el vehículo. En cambio, en el caso de una persona no existe Marcelo valía $20,000, o valía 50,000, o 100,000, o $1, ¿no? Entonces, la indemnización se tiene que establecer y hay muchas formas de establecerla. Les invito a ver otra película de este señor Tom Hanks, que es el mismo que hizo El Náufrago, en el cual él tiene que establecer la indemnización que se debe dar a cada una de las 2,000 familias de los fallecidos en el ataque a las Torres Gemelas. Entonces, él tiene el gravísimo reto, el altísimo reto de determinar cuánto se le debe pagar de indemnización a el esposo o la esposa de los señores de la limpieza del edificio y cuánto se le tenía que pagar de indemnización al esposo o a la esposa del gerente general de una empresa multinacional que tenía sus oficinas matrices en el World Trade Center y ambos fallecieron durante el ataque terrorista, ¿no? Entonces, ahí es donde vienen las subjetividades en cuanto a asegurar una vida o un gasto médico. Digamos, hay dos personas que no fallecen en las Torres Gemelas, pero tienen que recibir atención médica. Una persona dueña de una empresa se fue pues a Mount Sinai o los mejores hospitales de los Estados Unidos y el otro se fue a Medicare. ¿Ya? Y ahora ambos reclaman los pagos de sus cuentas médicas y una indemnización. Entonces, ahí viene el tema, ¿no? ¿Cómo vas a definir cuánto le vas a dar a la persona que se fue al hospital más caro la indemnización y aparte la cuenta médica? Bueno, la cuenta médica pues ya está valorada, pero ¿cuánto le vas a dar de indemnización? ¿Y cuánto le vas a dar de indemnización a la persona que se fue a Medicare y que no tiene la misma situación económica que el primero? Entonces, el reto que asume esta persona para definir cuánto se le debe dar a cada quien, y son 2,000 familias, es monumental. Y a esto se refiere esto del principio indemnizatorio aplicado, ¿no? O sea, ¿cuánto debería recibir una persona de indemnización? En caso, ¿y cómo? En caso de que la condición asegurada efectivamente tenga un siniestro. Y eso es muy importante. Entonces, al momento de nosotros contratar una póliza de desgravamen, una póliza por ejemplo, la cyber que estábamos conversando hace un ratito, del caso de hurto o robo de identidad, ¿cuánto deberíamos nosotros llegar a indemnizar? ¿Cómo deberíamos construir eso para nosotros efectivamente dar un valor acorde a lo que esa persona realmente fue afectada? Vamos a la siguiente, por favor, Ismael. Las partes del contrato de seguro. Bueno, como comentábamos hace un momento, es muy importante, ¿no? El asegurador. ¿Quién es el asegurador? La compañía de seguros. ¿Quién es el solicitante? Y aquí vamos a desmenuzar lo que les comentaba hace un momentito. El solicitante o tomador o contratante es la cooperativa en una póliza de desgravamen, ¿no? Pero el asegurado no es la cooperativa. El asegurado es el socio que tiene un crédito. Sin embargo, al fallecer el asegurado, no es el asegurado el beneficiario, sino el beneficiario es la misma cooperativa o un tercero. Es decir, en una póliza de desgravamen yo puedo tener
dos indemnizaciones. Una que cubre el crédito y otra que le entrega un monto indemnizatorio a los deudos. Y uno dirá, bueno, pero es que en la ley no se te permite vender más que la cobertura de indemnización. Sí, pero ustedes recordarán que más o menos hace unos 2 años salió una resolución de la CES en la cual se establece que las compañías las cooperativas deben brindar al socio la posibilidad de escoger de al menos dos opciones de cobertura. Antes no, antes le decían firme aquí y se fue con su seguro. No, ahora el socio tiene que escoger opción uno, opción 2. Y adicionalmente la ley le otorga la posibilidad de que traiga su propio seguro, siempre y cuando este seguro cumpla con los lineamientos de cobertura de la cooperativa. ¿Ya? Entonces, en realidad, el socio tiene tres opciones. Y cuando se acerca a tomar un crédito, tiene que escoger opción uno, seguro A; opción 2, seguro B; opción 3, yo traigo mi propio seguro que cumple con las condiciones de compra de la cooperativa. Tengo que escoger uno y firmar mi selección. ¿Qué sucede ahí? Una opción de contratación vigente y que se puede tomar es la contratación del seguro de desgravamen con la indemnización a saldo inicial. Entonces vamos a traducir un poco esto. Si fallece el socio, el seguro cubre el saldo del crédito, o sea, estaba debiendo todavía $3,000, va a cubrir ese saldo del crédito, pero también, como contrató en la opción uno, que era a saldo inicial, va a tener que dar $7,000 más porque el crédito era de 10,000. El señor se acerca, toma un crédito de $10,000 y el momento que toma el crédito de $10,000, pues básicamente lo va pagando. Cuando vive en 3,000 fallece. Y como este socio al momento de contratar seguros de gravamen eligió la opción A, pues entonces simplemente va y recibe de la compañía de seguros $3,000 para cubrir el crédito y los 7,000 quedan para los beneficiarios legales. ¿Depositados dónde? En la cuenta de la cooperativa o pendientes de giro por parte de la compañía de seguros. Entonces vemos que en este caso todas las cuatro personas de estas partes del contrato de seguro son diferentes, porque el asegurador es la compañía de seguros, el contratante, solicitante o tomador es la cooperativa, el asegurado es el socio que tenía el crédito, pero el beneficiario es la esposa, el esposo o los herederos de la persona fallecida, legales, ¿no? Entonces hay cuatro personas involucradas. Ahora, ¿quién pagó este seguro? Bueno, lo pagó el asegurado en sus cuotas. ¿Quién recibió la indemnización? Bueno, la recibió una parte de la cooperativa para cubrir el crédito y una parte los cónyuges o herederos legales por la diferencia del saldo, ¿no? Entonces, viene ahí también otro tema importante. Digamos que la compañía de seguros mañana dice, bueno, saben que perdón, la cooperativa dice, saben que esta compañía de seguros ya no me gusta, no nos trata bien, o por acá me ofrecieron otra cosa y me quiero ir por allá y me voy a cambiar. Entonces, primero que nada, pues todas las cooperativas tienen un manual de contratación que tiene que ser aprobado por la SEP, suscrito y todo. Y por la cuantía, entonces yo tengo que hacer una licitación, mi consejo se tiene que involucrar, tengo que entender por nuestras ofertas, etcétera, etcétera. Y finalmente elijo a la compañía de seguros X para que de ahora en adelante tenga las pólizas de seguros nuestras de desgravamen. Perfecto. Y inmediatamente desde mañana toda mi cartera se va para la compañía X. Y ahí viene un grave problema, que le puede meter en líos legales tremendos a la cooperativa. ¿Ustedes recuerdan quién era el asegurado y quién eligió la cobertura? Quien eligió la cobertura, opción A, B o C, fue el socio. Y solo el socio puede volver a elegir una nueva cobertura. Es decir, el solicitante, tomador o contratante, la cooperativa, no puede cambiarle al socio de compañía de seguros porque quiere. El socio se tiene que acercar, redactar una carta y solicitar el cambio. Y como el seguro de desgravamen es obligatorio para todos los créditos, ese cambio tiene que estar disponible. No puede llegar y decir, ¿sabe qué? A partir del día de hoy ya no quiero la compañía A, porque necesita tener un seguro de desgravamen por ley. Entonces, la única opción es decir, a partir del día de hoy solicito se me cambie la compañía A a la B. Eso quiere decir
que la compañía B ya tiene que estar disponible. No puedo yo saltarme a la nada. Entonces es muy importante cuando vamos a contratar un seguro de gravamen el evaluar bien las condiciones de contratación, porque mañana o pasado yo no puedo cambiar esa cartera arbitrariamente a una nueva compañía de seguros o una nueva póliza, ni siquiera puedo cambiarla a una nueva póliza dentro de la misma compañía de seguros, porque el único habilitado legalmente para hacer eso es el socio que eligió opción A, B o C. Por favor, la siguiente. La póliza. Bueno, la póliza es un documento que tiene su validez, es un contrato. Hablábamos de que el contrato de seguro es la póliza. Tiene sus condiciones generales, particulares y especiales. ¿Cuáles son las condiciones generales? Seguro de vida o seguro de desgravamen o seguro vida deudores. Son las condiciones generales. ¿Cuáles son las condiciones particulares? Para la cooperativa ABC, para los socios con créditos a partir de tal fecha, hasta tal monto, se cubrirá saldo inicial o se cubrirá saldo insoluto. ¿Cuáles son las condiciones especiales? Bueno, esta póliza solo surtirá efecto para los créditos contratados desde el 1 de agosto hasta el 1 de diciembre de este año para montos de hasta máximo $50,000. ¿Ya? No más de 50,000. Esas son las condiciones. Entonces, una póliza tiene, como quien dice, lo que ya viene de cajón, son las condiciones generales, lo específico del contratante, que son las condiciones particulares, y las especiales, que son las condiciones que determinan máximos, o mínimos o condiciones particulares, especiales particulares de cada contrato, ¿no? Y estas pólizas no son antojadizas, es decir, yo no puedo compañía de seguros, ni yo tampoco puedo cooperativa de ahorro y crédito, hacer una póliza como a mí me da la gana, porque tienen que ser aprobadas por la dependencia de bancos. Entonces, cuando una compañía de seguros nos hace una oferta, y ahí la importancia tan trascendental del traductor que es el broker, tiene que ser una oferta enmarcada en los productos preaprobados por la Superintendencia de Bancos. Ahí les cuento modo anécdota. En el 2000 compramos una compañía de seguros en el Ecuador y teníamos con una compañía a 0 kilómetros, entonces teníamos que, primero que nada, aprobar nuestros productos, igual que las cooperativas aprueban sus productos de crédito. Entonces tenemos que mandar las pólizas, te corrigen las tildes, los puntos, las comas, las partes técnicas. Y es un proceso largo, demora hasta 1 o 2 años a veces aprobar un producto. Entonces, no es que yo me invento, por eso es que hay ramos, aquí existen en Ecuador 42 ramos que comentábamos hace un momentito, aprobados, y dentro de esos ramos tengo ciertas limitaciones legales que yo tengo que cumplir para poder ofrecer un producto.